Mi nombre es Teodora. Tengo 73 años. Vivo solo en una casa vieja en Coyoacán. Y hace mucho tiempo que no aprendí a hablar más con el silencio que con la gente. A veces me preguntan cómo aguanté tanto tiempo en silencio. Pero dime, ¿qué harías si tu propia nuera usara un anillo tuyo? Sin preguntar, en una fiesta lujosa. ¿Y ese anillo valiera 3 millones de dólares? Lo sé, parece una invención. Pero sucedió. Y no fue la cantidad lo que dolió. Fue el gesto, la audacia. La certeza de que ya no significaba nada dentro de la casa la construí con mis propias manos. Si alguna vez has sentido que te han arrinconado, como si tu presencia fuera una molestia, así que lo entiendes. Si ya te han dejado de lado las mismas personas que criaste, alimentaste, protegiste, así que entiendes aún más. Hoy, te voy a contar lo que nadie supo. Todo lo que sucedió desde el momento en que leí ese mensaje en mi celular. Porque fue allí donde se despertó la anciana silenciosa. Y lo que vino después. Todo cambió. No siempre tienes que gritar para que te escuchen. A veces, el silencio grita más fuerte. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Jimena pensó que estaba recogiendo un simple anillo antiguo. Una pieza de joyería olvidada de una vieja viuda. Pero ese anillo tenía un valor que iba mucho más allá del dinero. Y cuando apareció con él en el dedo, en medio de una fiesta llena de empresarios y políticos en Polanco, sonriendo como si hubiera heredado el mundo, no tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. Solo aquellos que han sido subestimados entienden el poder de una mujer herida en silencio. Y si además te han silenciado, ignorado o tratado como invisible, tal vez esta historia también sea tuya. Si mi arrebato te toca de alguna manera, apóyame con un me gusta. Suscríbete aquí, y quédate conmigo hasta el final. Prometo contarlo todo con calma, como si abriera una vieja herida. Y tal vez, juntos, podamos curar algo que estaba atascado en mi interior. Recuerdo como si fuera hoy el olor a café con canela que se eleva desde la cocina. Temprano en la mañana. Incluso antes de que el sol calentara los techos de Coyoacán. Era mi forma de empezar el día. Con un delantal atado a la cintura. Regando los bugamillos del jardín. Escuchando a los pájaros. Y hablando con El Salvador a solas, como si todavía estuviera allí, sentado en la silla de paja, leyendo el periódico. Después de que se fue, la casa se volvió demasiado grande. Silencio ruidoso. ¿Y los niños? Bueno, cada uno siguió con sus vidas. Es natural, dicen, pero hay un vacío que ni el tiempo ni la lógica pueden llenar. Había 3 hijos, todo creado con sudor, sacrificio y fe. El mayor, Armando, se fue a vivir a Monterrey. Me visita poco, pero todavía me llama mamá con cierto cariño. La del medio, Leticia, siempre ha sido más práctica. De esas que hablan de amor haciendo una cita. El más joven, Rafael. ¡Ah! Ese era mi chico del corazón. Dormía aferrada al dobladillo de mi vestido, llamándome mi reina cuando quería complacerme a mí misma. Pero el amor de los niños, hija mía, a veces dura hasta el día en que se casan. Después de eso, te conviertes en un recuerdo. O peor, obstáculo. Fue entonces cuando Jimena entró en nuestra vida. Una chica alta y hermosa de Guadalajara. Bien hablado, perfumado, lleno de deseos. Al principio, traté de recibirla con todo afecto. Le hice pan de maíz. Preparé su platillo favorito cuando descubrí que le gustaba el pozole. La invité a sentarse conmigo en la terraza por la noche. Pero era como hablar con una pared fría. Ella sonrió sin alma. Me llamaba Teodora, nunca suegra o mamá, y cada vez que Rafael me felicitaba frente a ella, sentía un extraño silencio invadir la habitación. Una especie de envidia disfrazada que solo entienden los viejos. Con el tiempo, ganó más espacio. Comenzó a cambiar los muebles de la casa. Muebles que Salvador eligió con tanto cuidado. Cambió las pinturas familiares por fotografías modernas y minimalistas. Como ella dijo, y cuando intentaba dar mi opinión, ella decía con el debido respeto: esta decoración ya está bien desactualizada, ¿no crees? Me quedé callado, porque así aprendí a vivir, guardando en mi pecho lo que otros tiraban como si nada. Poco a poco, mi casa dejó de ser mía. Primero sacaron la alfombra de la sala de estar. Luego desapareció el baúl donde guardaba los juguetes viejos de los niños. Incluso la imagen de Nuestra Señora, que siempre estaba en la entrada,
Tuvo la audacia de conservarla para no chocar con el estilo. Rafael no vio nada. O fingir no ver. Estaba encantado con esa mujer que caminaba como si fuera dueña del mundo. Un día, vi a Jimena dando órdenes a una señora de la limpieza que había contratado años antes. Usó un tono seco, como si fuera superior a todo. Cuando la niña se fue llorando, fui a preguntarle qué pasó, y ella simplemente respondió: empleado que no encaja. Lo cambiamos. Aquí ahora es otro ritmo. Teodora, esa noche, dormí con un nudo en la garganta. Y por primera vez, no preparé café al día siguiente. Saber. Hay un dolor que sentimos, no por lo que hacen, sino porque nos damos cuenta de lo mucho que ya no somos importantes, cuando empiezas a ser tratado como parte del mobiliario, o peor aún, como una pieza fuera de lugar. Hay personas que piensan que la peor soledad es la de los que viven solos, pero no lo es. La peor soledad es estar rodeado de gente y sentirse invisible. Si has pasado por esto, comenta aquí con un entiendo o un lo he vivido. Quiero saber que no estoy hablando solo. Incluso, con todo esto, traté de ser parte de eso. En los cumpleaños, preparaba platos típicos de nuestra familia, pero dijo que prefería contratar un buffet. En Navidad, decoré el árbol como lo hice con Salvador, pero ella desmontó todo, y las cambió por bolas de oro compradas en una tienda cara del centro. Dice que era un tema escandinavo. Ni siquiera sé qué es eso. Solo sé que mi historia, mis recuerdos, todo se estaba borrando lentamente, hasta que un día, escuché de su boca: Rafael, tenemos que renovar esta casa, hacerla más moderna, y tal vez, quién sabe, busca un lugar más adecuado para tu madre. Este no es un entorno para los ancianos. Mi hijo no respondió. Guardó silencio, y ese silencio me mató, más que cualquier palabra cruel. Fue en ese momento que comencé a entender. Era una molestia, un viejo retrato que querían quitar de la pared, pero todavía no sabían que el marco mantenía unida la casa. Y fue en este escenario, en ese momento exacto, en el que sentí que estaba a punto de desaparecer. Sucedió eso que lo cambió todo. ¿Quieres saber cuál fue la caída? El mensaje que recibí en mi teléfono celular. ¿Y qué decía este mensaje? Lo descubrirás. Pero primero, necesitas entender lo que significaba este anillo. Porque no era solo una joya. Era una promesa. Y Jimena, ella rompió todo. La gente piensa que la humillación solo ocurre cuando alguien te grita o te echa de algún lugar. Pero aprendí que hay una humillación mucho más cruel. El que se disfraza de educación. Comenzó con pequeños gestos, casi invisibles. En un almuerzo dominical, con algunos de los amigos de Rafael en la mesa, escuché a Jimena decir en voz alta: servirte primero. La dama, como si fuera un visitante lejano. No dijo mi suegra, ni mamá Teodora. Dijo la dama, con ese tono neutro, pulido, como si quisiera borrarte sin dejar huella. Sentí que la comida se bloqueaba en mi garganta. Miré a Rafael, esperando alguna reacción, pero él solo sonrió, como si no se hubiera dado cuenta. Después de eso, vinieron otros pequeños apuñalamientos, como el día en que todos estábamos comiendo y Jimena, impaciente, comenzó a quitar los platos de la mesa antes de que terminara de comer. Tomó mis cubiertos con arroz todavía en la esquina, y dijo: «Oh, lo siento. Pensé que había terminado». Me quedé allí, con el tenedor suspendido en el aire, como un niño no autorizado en mi propia casa. No fue una prisa, fue una advertencia. El mensaje era claro. Ya no tenía un asiento en la mesa. En otra ocasión, me ofrecí a ayudar a preparar el postre. Jimena se rió, puso su mano en mi hombro como si calmara a un anciano agitado, y dijo: «Imagínate, Teodora, ya has hecho mucho. Ahora ocupémonos de eso». ¿Quiénes somos? ¿Ella? El cocinero que contrató, y que ni siquiera sabía cómo hacer arroz correctamente. Me quedé allí, en medio de la cocina, escuchando los cubiertos golpeando el fondo de la olla que alguna vez fue mía. Me sentí como un mueble viejo que la nueva dueña no tuvo el coraje de tirar, pero tampoco quería usar. Lo peor es que Rafael lo vio todo, y no hizo nada. Nada. A veces me miraba con esa mirada marchita, como diciendo: no importa, mami. Pero dejarlo ir tiene un límite. El silencio también tiene espinas. En una de estas cenas,
Jimena invitó a algunos de sus conocidos, gente de la política, empresarios de Polanco. Fui a sentarme al final de la mesa. Como siempre lo he hecho toda mi vida. Era mi lugar. Era donde Salvador siempre se sentaba también. Pero antes de que pudiera levantar la silla, sonrió y dijo: «Oh, disculpe, Teodora, reservé este asiento para el señor Echeverría. Tiene un problema de espalda». Me quedé sin asiento. Literalmente. Terminé sentado a un lado, apretujado entre una chica, que ni siquiera sabía mi nombre, y un chico que pasó la noche en su teléfono celular. Y allí me quedé, en silencio, masticando lentamente, como si masticara su propia insignificancia. Hubo una noche en la que lloré en el baño. No quería que nadie lo viera. Abrí el grifo. Me senté en el borde de la bañera, y lloré suavemente, con los ojos cerrados. Me pregunté: ¿cuándo dejé de ser visto como personas en esta casa? ¿Cuándo me convertí en una pintura vieja que nadie quiere colgar? La respuesta me llegó en silencio. Fue el día en que Rafael eligió el consuelo de su esposa sobre la verdad de su madre. Y entendí que su lealtad tenía una nueva dirección. Con cada pequeño gesto, Jimena construyó un muro entre nosotros. Pero ella no gritó. No me ofendió directamente. Era elegante, calculador. Hizo todo con una sonrisa en su rostro. El tipo de crueldad que nadie cree cuando se lo dices. Y así, me empujaron a las esquinas de la casa que una vez fue mía. Desaparecí de adentro hacia afuera. Pero hay una cosa que Jimena nunca entendió. Y tal vez, ni siquiera Rafael. Puede que me haya quedado callado. Sí, pero nunca fui estúpido. Lo vi todo. Cada gesto, cada frase. Cada vez sonreía y luego me miraba con ese aire de silencioso desprecio. Y por eso, cuando tocaba lo que era sagrado, estaba listo. Pero ella no lo sabía. ¿Y tú? ¿Y estás listo para saber qué era lo que jugaba? Sin imaginar que estaba acabando su propio final. Porque estaba allí, que todo comenzó a cambiar. Fue en el Día de los Muertos que morí un poco por dentro. Jimena decidió organizar una gran recepción aquí en casa. De hecho, en su casa, como llegó a llamarla, a pesar de que nunca había clavado un clavo en esta pared. Chefs, músicos, flores de cempasúchil, esparcidas por todas partes, fotógrafos, influencers, y yo estaba allí, en silencio, viendo cómo mi historia se cubría con telas blancas. Mis pinturas fueron retiradas de la sala principal, los retratos del Salvador, desde la primera comunión de Rafael, hasta la alfombra que mi madre trajo de Oaxaca, todo almacenado en una habitación oscura como si fuera basura de un antiguo museo. Cuando le pregunté, Jimena sonrió. Es solo por hoy. Teodora, la estética del partido debe hablar con el público. Público. Eso fue un desfile, no un tributo a los muertos. Me empujaron a la trastienda, con la excusa de que estaría más cómodo lejos del ruido. Incluso dijeron que la luz del balcón me lastimaría. Acostado en mi propia cama, escuché las voces riendo a carcajadas, brindando con mezcal, hablando de negocios, de viajes a Tulum. La música latía como un tambor en mi pecho. Y fue entonces cuando escuché, al otro lado de la pared, la frase que me interrumpió. Esta casa será nuestra de verdad cuando se vaya. La voz era la de Jimena, y se lo dijo a un amigo, como si planeara cambiar un mueble viejo por uno más moderno. Miré al techo. Inmóvil. No lloré. Ni siquiera respondí. Simplemente repetí la frase dentro de mí hasta que se convirtió en piedra. Cuando se vaya. Esa noche fue el punto de inflexión, porque hasta entonces, todavía tenía una pizca de esperanza, que tal vez, en el fondo, Jimena simplemente no sabía cómo lidiar conmigo. Pero no. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, desvaneciéndose lentamente, y luego tomando el espacio. Yo era el obstáculo, el único hilo que aún conectaba esa casa con el pasado que quería borrar. Y entendí. Lo que realmente quería. Era una herencia. Pero ella no sabía que no todo lo que brilla está en exhibición. No todo lo que vale es en nombre de otros. Y fue en el silencio de esa habitación que comencé a pensar. ¿Era hora de abrir la caja fuerte? ¿Era hora de mostrar lo que realmente me quedaba? Porque pensaba que solo tenía recuerdos. Pero había una cosa, solo una, que nunca debería haber tocado. Y ella jugó. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Entenderás por qué ese anillo no era solo una pieza de joyería. Fue una advertencia. El anillo.
Ese anillo no era solo una bonita pieza de joyería. Fue toda mi historia guardada en silencio. Salvador me lo regaló en nuestro 40 aniversario de bodas. Recuerdo hasta el día de hoy la forma en que llegó a casa ese día, con una simple caja de madera, envuelta en un pañuelo bordado por mi suegra. Cuando lo abrí, pensé que era una broma. Un diamante rosa, tallado como una lágrima, incrustado en un anillo de oro envejecido, con una inscripción en su interior: por el amor que sobrevive al tiempo. Eso me dejó sin aliento. Nunca había visto nada tan hermoso ni tan valioso. Y nunca, en ningún momento, lo demostré. Era nuestro. Nuestro secreto. Salvador me pidió que lo guardara. Eso nadie necesitaba saberlo. Él dijo: Theo, esto es más que un regalo. Es una garantía. Y lo entendí. Era su forma de decir: si un día te falta todo, esto te protegerá. Desde entonces, el anillo ha estado almacenado, junto con otras piezas que ha estado reuniendo a lo largo de los años. Cosas discretas, compradas con cuidado, siempre escondidas en una caja fuerte incorporada en el armario de la oficina. Ni siquiera mis hijos lo sabían. Tampoco Rafael. Era una colección pequeña pero preciosa. Y no fue por el valor en efectivo. Era para la historia. Por el silencio con el que fue construido. A veces abría esa caja solo para recordar que todavía había belleza escondida en el mundo. Pasó los dedos por el terciopelo, se tocó la cara con el anillo y, por unos segundos, volvió a ser esa mujer que Salvador amaba. Era mi refugio, mi memoria intacta. Y así, cuando escuché que Jimena había movido ese cajón, se me heló la sangre, porque no sabía lo que estaba haciendo. O peor aún, él lo sabía, y lo hizo de todos modos. Hay personas que invaden nuestros hogares en busca de palabras, pero hay personas que entran por los armarios. Y entró donde no debía. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia, sin prisas, palabra por palabra. Si todavía estás conmigo, escuchando hasta ahora, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Esto me muestra que no estoy solo. Y mira, todavía tengo mucho que contarte. Mucho, porque lo que hizo a continuación fue más allá de cualquier límite. Y la forma en que me enteré. No creerás esto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionas cuando alguien irrumpe en el único lugar que pensabas que era seguro? Bueno, reaccioné, pero a mi manera, y eso es lo que vas a ver ahora. Era un jueves cálido, de esos en los que el cielo de Coyoacán se tiñe de naranja justo después de comer. Estaba en el patio trasero, regando el insecto y el crecimiento alrededor de la fuente. El olor a tierra mojada siempre me calma, incluso cuando mi corazón se aprieta. Y esa tarde, el agarre llegó como un cuchillo. Escuché el teléfono celular vibrar encima del banco de madera. Lo recogí lentamente, con las manos aún húmedas, y vi el mensaje en la pantalla. Tomé prestado ese anillo rosa para esta noche. Espero que no te importe. Lo leí una vez, 2, 3. Era de Jimena. No hay signo de interrogación. Sin un ¿puedo? Sin siquiera un buenos días. Ella no preguntó. Ella advirtió, como alguien que toma lo que ya considera suyo. Y allí estaba yo, de pie con mi celular en la mano, escuchando el agua corriendo entre las rocas, sin saber si llorar o reír. El anillo, ese anillo, lo único que nunca debería haber tocado. Y no solo jugó, ella lo tomó, para una fiesta, como si fueran joyas prestadas de una tienda, como si fuera suyo. Me tomó unos segundos, respiré hondo, me sequé los dedos en el delantal y respondí: diviértete, es todo. Pero lo que ella no sabía, y tal vez todavía no entiende hoy, es que en ese mismo momento, comencé mi propio baile. Fui a la oficina, tomé la carpeta negra donde Salvador guardaba los registros de la colección, abrí el inventario. Ahí estaba. Artículo 723. Anillo de diamantes rosas. 2. 1 quilates. Regalo de aniversario de bodas. Tasado y notariado en 2009. Valor estimado: $3 millones. Una pequeña fortuna envuelta en sentimientos. Llamé al número que aún había guardado como Frank, el abogado del Salvador. Y cuando respondió, ni siquiera tuve que explicar mucho. Solo dijo: es hora de abrir el inventario. El artículo 723 fue tomado sin permiso. Al otro lado de la línea. Silencio. Luego una respuesta firme. Entendido.
Comenzaré los procedimientos. ¿Estás a salvo en casa? Asentí con un sí, que salió más de mi pecho que de mi boca. Ya no se trataba del anillo. Se trataba de todo. Sobre cada desaire que vino antes de ese gesto. Casi cada vez que me llamaba la dama. Cada plato, quitado de la mesa. Cada retrato escondido en el armario. Se trataba de la frase que dijo en el Día de los Muertos. Esta casa será nuestra de verdad cuando se vaya. Pozo. Ahora iba a empezar a irse. Pero no de la manera que ella pensaba. ¿Y conoces a los más curiosos? No estaba enojado. Ni nervioso. Estaba limpio por dentro. Como si finalmente hubiera abierto la ventana de una habitación sofocante. Sabía que iba a ir a la gala benéfica en Polanco esa noche. Una fiesta chic. Llena de empresarios. Coleccionistas. Gente importante. Quería impresionar. Mostrar poder. Mostrar joyas. Pero, ¿qué iba a mostrar? Fue mucho más allá de lo que esperaba. ¿Y yo? Iba a ver todo desde mi asiento. En silencio, con la dignidad de quien conoce el valor de las cosas que no se pueden comprar. Ahora dime, ¿qué harías si alguien usara el único recuerdo vivo de tu gran amor como adorno de tocador? Porque hice lo que nadie esperaba. ¿Y lo que vino después? Nunca lo olvidará. Tú tampoco. Frank fue rápido. En cuestión de horas, me envió por correo electrónico los documentos escaneados. Una escritura de la colección. Un contrato de seguro internacional. Prueba de la tasación realizada en Suiza hace años. Con la firma de Salvador y un sello dorado, que casi brillaba en la pantalla. Eso me dio una sensación extraña. Como si mi esposo me hubiera tomado de la mano. Incluso después de tantos años de ausencia. Miré el papel como si mirara un espejo del pasado. Su nombre allí, escrito con letra firme. Junto al mío, Teodora Ortega de Luján. Viuda. Pero nunca solo. Me senté en la terraza con una copa de vino. Era lo que hacíamos juntos en las noches calurosas. A veces me contaba historias de su juventud. A veces simplemente se quedaba en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad en la distancia. Recuerdo bien una noche en la que estaba serio, mirando al cielo, y me dijo: Teo, el mundo cambia, pero la codicia ha sido la misma desde que el hombre descubrió el oro. Nuestros hijos son buenos, pero los ojos que lo rodean no siempre lo son. Es por eso que estoy juntando algunas piezas. Algo que pueda protegerte si algún día ya no estoy aquí. En ese momento, pensé que era exagerado. ¿Proteger de qué? ¿Salvador? No respondió. Simplemente me miró con ternura y dijo: por lo que no puedes predecir, pero lo sabrás. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Y sabrás qué hacer. Y ahora, tantos años después, lo sabía. Lo sentí. Era como si estuviera allí, a mi lado, diciendo: es ahora, Teo. ¿Crees que hay cosas que solo entendemos cuando envejecemos? Pensé que el tiempo nos hacía más débiles, pero es todo lo contrario. El tiempo enseña dónde está la verdadera fuerza. Y aprendí. Fue esa noche, con mi teléfono celular todavía en la mano, el nombre de Jimena brillando en la pantalla, que recordé cada detalle de nuestras conversaciones. Recordé la caja fuerte, de las fechas escritas a mano, de las notas que dejó escondidas entre las páginas de mis libros. Este arete pertenecía a mi abuela. Quédatelo. O ese pin es francés. Vale más de lo que parece. Todo era discreto, silencioso, hecho con amor. Salvador nunca quiso presumir. Dijo que aquellos que muestran demasiado, pierden lo que tienen. Por lo tanto, esta colección nunca salió a la luz. Ni siquiera los niños lo sabían. Tampoco sus amigos. Era nuestro secreto. Y ahora, también era mi armadura. Mientras Jimena desfilaba con el anillo en la fiesta, creyendo que solo era una hermosa joya para llamar la atención, yo tenía en mis manos todas las pruebas que hacían de ese gesto un crimen, un robo, una falta de respeto. Pero lo que nunca hubiera imaginado es que detrás de esa tranquila anciana había una mujer con planes, con historia, y con la justicia de tu lado. Siempre he sabido callar, pero cuando hablo, es porque no hay vuelta atrás. Y en ese momento, no había vuelta atrás. Si has llegado hasta aquí, te lo diré de todo corazón. No te vayas ahora. La parte más fuerte de esta historia todavía no ha sucedido. Lo que hice después de eso, pocas personas tendrían el coraje. Y lo que le pasó a ella, bueno, era el destino cargando intereses. Desde el balcón, miré hacia el cielo y susurré: Salvador, ahora va a comenzar.
Sabía que la fiesta en Polanco iba a durar hasta tarde. Sabía que sonreiría a todos. Se sentiría poderosa. Pero lo que ella no sabía es solo que todo ya estaba siendo grabado, fotografiado, documentado. Ella misma iba a dejar las pruebas listas. ¿Y quién lo entregaría en las manos adecuadas? Sería el detective. Oh, aún no he hablado de eso, ¿verdad? Así que prepárate, porque ahí es cuando la historia realmente comienza a cambiar. ¿Alguna vez has oído hablar de la justicia silenciosa? Eso es lo que ocurre ahora. 2 días después de la fiesta, Frank me llamó temprano. Su voz era firme, casi urgente. Teodora, ya he activado el seguro. Enviarán un informe oficial, pero dijeron por teléfono que el timbre es una pieza única. Cerré los ojos. Ya lo sabía, pero escucharlo de la boca de otra persona fue como confirmar una vieja sospecha. Diamante rosa natural. Firmado por Francisco Araez, un joyero español que solo produjo 12 piezas en toda su carrera. Tu anillo es uno de ellos. Hizo una pausa. Está valorado en $2 millones. Respiré hondo. Pensé en todo lo que ese anillo había visto alguna vez. Los besos en la penumbra. Las cenas sencillas con vino barato y risas sinceras. Los hermosos silencios de nuestro amor. ¿Y ahora? Estaba en el dedo de una mujer que me llamó una molestia. La compañía de seguros exigió pruebas. Archivo. Ubicación. Y fue entonces cuando Frank mencionó el nombre de Claudio Mendoza. Un detective privado que había prestado servicios a Salvador años atrás. Discreto. Meticuloso. Leal. Claudio apareció a la tarde siguiente, con un sombrero que parecía demasiado grande para su cabeza. Me estrechó la mano respetuosamente, y se sentó conmigo en el porche. Doña Teodora. Disculpe, pero necesito ser directo. ¿Qué sospechas? Va más allá de lo que imaginas. Abrió un maletín. Fotografías. Archivo. Fechas. Había imágenes de Jimena, entrando a una casa de empeño en San Ángel. 2 veces. En diferentes meses. Y entonces, una foto de ella sonriendo, entregando una pequeña caja dorada. Claudio me miró a los ojos. Estas imágenes tienen 3 meses de antigüedad. Confirmamos con el establecimiento. Vendió 2 pares de aretes y un brazalete. Todas las piezas son compatibles con la descripción del inventario confidencial que dejó su esposo. No podía hablar. Era como si mi cuerpo estuviera allí. Pero mi espíritu se había ido a algún lugar donde no hay decepción. Aretes que me regaló Salvador en mi luna de miel. Un brazalete que perteneció a mi madre. Miniaturas de oro que estaban en el gabinete. Todo se ha ido, sin que me diera cuenta. Porque confiaba. Porque crecí. Porque pensé que todavía había respeto dentro de esa casa. Es un dolor extraño. ¿Sabes? Sabiendo que mientras preparabas café y colocabas toallas, alguien estaba escarbando en tu pasado con ojos de codicia. Una especie de violación de la memoria. Y lo peor es que no puedes gritar. Tienes que tragar saliva. Tienes que sonreír en el almuerzo del domingo, como si nada estuviera pasando. Saber, hay personas que piensan que la vejez está hecha solo de memoria. Pero la vejez también está hecha de vigilancia. Porque hay quienes piensan que, solo porque hemos vivido mucho, se puede pasar por alto fácilmente. Si alguna vez has sentido esa indignación, esa sensación de ser robado desde adentro, comenta aquí. Sé lo que es. Quiero saber si hay alguien más que haya experimentado este tipo de traición invisible. Claudio me prometió un secreto absoluto. Dijo que continuaría siguiendo los pasos de Jimena, con más atención ahora, y me entregó un pendrive. Aquí están los videos de seguridad. Son fuertes, doña Teodora, pero lo harán. Lo guardé como alguien que guarda municiones. Porque ya lo sabía. Esta guerra iba a ser en silencio. Pero iba a ser una guerra. Esa noche, me vestí con calma, como no lo había hecho en mucho tiempo. Me puse el lápiz labial oscuro que le gustaba a Salvador. Me até el cabello y me miré el reflejo en el espejo. Ya no era la anciana silenciosa. Fue la mujer a la que eligió proteger. ¿Y ahora? Iba a proteger lo que me dejó. ¿Y qué hizo con el anillo? Oh. Esto necesitas verlo con tus propios ojos. Porque lo que pasó después de esa noche en Polanco abrió todo de par en par. ¿Quieres saber cómo? Así que agárrate fuerte. Porque el escándalo apenas comenzaba. Esa noche, después de que Claudio se fue, no encendí ninguna luz en la casa. Caminé por las habitaciones oscuras.
sintiendo el frío del suelo subir por mis piernas, como si cada paso me recordara que allí, donde antes había vida, ahora solo había sombra, sombra de mí mismo. Entré en la habitación y cerré la puerta lentamente, como si incluso el sonido de la madera pudiera lastimarme. Me senté en el borde de la cama. Le dolían las rodillas, pero dolía más lo que no podía señalar con el dedo. ¿Sabes cuándo sientes que ya no te ven? Ni por el hijo que llevaba en brazos, ni por los muebles que una vez eligió con tanto gusto. Eso fue todo. No solo me estaban olvidando, me estaban borrando. Abrí el cajón de la mesita de noche y tomé una vieja fotografía. Rafael tenía unos 5 años, con la cara pegada a la mía, sucia de helado, riendo como si el mundo fuera algo bueno, yo con él en brazos. Ambos bronceados por el sol de Acapulco. Recordé el momento exacto en que Salvador tomó esa foto. Todavía estábamos felices, todavía estábamos completos. Me miró como si prometiera: nunca te dejaré. Y Rafael, mi chico, dijo: cuando crezca, seré tu protector. Mamá, te cuidaré para siempre. Pero para siempre es una palabra de la que al tiempo le gusta burlarse. Porque ahora estaba al lado de una mujer que me estaba echando de mi propia vida. Y no dijo nada. Nada. Ni un gesto. Ni una mirada. Solo silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier ofensa. Exclamó. Y no fue un llanto bonito. Era un grito que salía del alma, como agua acumulada durante años. Lloré en silencio, con los ojos cerrados, con el cuerpo acurrucado en el borde de la cama. Me dolía recordar los domingos cuando cocinaba su plato favorito, los días en que no comía para pagar el uniforme escolar, desde el momento en que vendía dulces en la esquina y volvía con los pies agrietados, pero con el corazón lleno, porque sabía que estaba criando a alguien con amor. Y ahora era solo una carga, una molestia, una vieja sombra entre las paredes de una casa demasiado hermosa para mí. Pero entonces, en medio de ese llanto mudo, sucedió algo extraño. Miré el espejo en el armario, sin querer, y allí, en esa tenue luz, vi mi rostro, hinchado, cansado, pero aún de pie. Me miré a mí misma como si fuera otra mujer, una mujer que todavía existía, todavía respiraba, todavía tenía un nombre. Fue entonces cuando dijo en voz baja, casi en un susurro: no naciste para ser una sombra, Teodora. Me quedé en silencio después de eso. La habitación también se quedó. Pero algo había cambiado. Algo dentro de aquí comenzó a girar, como si ese fondo finalmente me hubiera mostrado que tenía tierra, y que a partir de ahí, solo se podía subir. Ya no se trataba del anillo, ni sobre el dinero. Se trataba de mí, sobre recuperar lo que tomaron sin preguntar, sobre recordar quién era y a quién Salvador vio en mí hasta el último día. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dormí con certeza en mi pecho. Pero no se equivoquen. Lo que vino después no fue luz, ni siquiera hermoso. Fue difícil y necesario, porque cuando la verdad comienza a emerger, hay personas que se hunden con ella. ¿Quieres saber qué descubrí sobre Rafael en los días siguientes? Porque prepara el corazón. Lo que vi me rompió más que cualquier palabra. Me desperté temprano ese día, pero no porque el sueño fuera ligero, sino porque tenía que tomar una decisión, y no podía posponerlo más. Después de llorar hasta casi el amanecer, me levanté lentamente, fui a la cocina y preparé mi café con canela, como siempre hacía, pero esta vez, el sabor era diferente. Sabía a despedida. Adiós a la mujer que aceptó todo en silencio. Adiós a Teodora que bajó la cabeza. Me senté en la silla del porche, taza en mano, y mis pies aún hinchados, pero firmes en el suelo. Miré el cielo de octubre, todavía azul claro, y cerré los ojos. Olí las baratijas, el viento que pasaba por la ventana, y luego hablé en voz baja, como si estuviera hablando con Salvador. Ha llegado el momento. Levanté el teléfono y marqué el número de Frank. Respondió rápidamente, como si estuviera esperando. Frank, haz lo que sea necesario. No quiero misericordia, quiero justicia. Por otro lado, se quedó en silencio durante unos segundos. Entonces se limitó a decir: sí, doña Teodora. A partir de ese momento, todo comenzó a moverse. Llamó la compañía de seguros de Zurich. Denunció el robo oficial del artículo 723, con los documentos que había organizado.
Registró el suceso ante las autoridades. No había vuelta atrás. Jimena, sin saberlo, había cruzado una línea que Salvador había trazado años antes. Y ahora, a cada paso que daba se observaba con una lupa. Mientras el abogado se movía, yo también comencé a actuar. Tomé la caja de cartón, que guardaba escondida detrás de los libros del estante. En su interior, carpetas con documentos, recibos, registros de compras, fotos antiguas, todo lo que Salvador ha estado reuniendo durante años, y que he seguido manteniendo con el cuidado de alguien que conoce el valor de lo que no se puede reemplazar. Tomé un cuaderno encuadernado en cuero, donde anotó los apodos de las piezas y el lugar exacto donde se guardaban. Era como un mapa secreto. Anillo rosa, 723, seguro. Pendientes del viaje a París, caja 2, entresuelo. Jaguar en miniatura. Habitación oculta. Cada nota era un recuerdo. Una historia. Una parte de nosotros dos. Y allí, en esa mañana silenciosa, comencé a reorganizar todo. Creé nuevas carpetas. Hice copias. Etiqueté sobres. Me convertí en una especie de inventor de mi propio pasado, pero con un objetivo claro: proteger lo que aún era mío. La ira se había convertido en lucidez. Herido. Estrategia. Y el miedo. Bueno, esta la guardé en el último cajón, junto con las cartas que Salvador me escribió. Saber, hay un tipo de fuerza que solo nace cuando no tenemos otro lugar a donde huir. No quería venganza. Quería dignidad. Y dignidad. Hija mía. Nos recuperamos con actitud, no con gritos. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Esa tarde, recibí otra llamada de Claudio, el detective. Tenía algo más que decirme. Su voz era tensa, baja, como alguien que lleva noticias pesadas. Doña Teodora, descubrimos algo nuevo. Y se trata de tu hijo. Fue allí donde mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Porque una cosa es ser traicionado por aquellos que ya no te quieren cerca. Otro es descubrir que tal vez tu propia sangre también te ha vuelto la cara. Y lo que me reveló me hizo despegar por completo. ¿Quieres saber qué era? Luego respira hondo. Porque esa parte duele. Claudio habló con calma, pero cada palabra suya cayó como un martillo en mi pecho. Doña Teodora, la fiesta está sucediendo ahora. El anillo está en su dedo. Todo está confirmado. Por un momento, mi cuerpo se congeló. Pensé en Salvador. Pensé en mí mismo. Pensé en todas las veces que me ignoraron en esa casa. Y luego dije, con la voz más firme que pude: entonces adelante. Haz lo que hay que hacer. Confirmó. Sin dudarlo. Se activará el protocolo de incautación. La policía ya está en camino. Al otro lado de la ciudad, en el Four Seasons de Polanco. Los discretos autos ya estaban colocados en la entrada lateral. No fue una acción ruidosa. Era uno de esos silenciosos y quirúrgicos. Hechos para exponer sin lastimar. Para revelar sin tener que gritar. Sabía que Jimena se vería hermosa. Sabía que se habría arreglado las uñas durante la semana. Con el pelo recogido con spray. El vestido ajustado comprado con quién sabe qué dinero. Sabía que estaría sonriendo, rodeada de personas importantes, mostrando el anillo como si fuera una herencia legítima, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Dentro del salón principal, la música sonaba ligeramente, los camareros servían copas de vino espumoso francés, y el diamante rosa brillaba en cada destello de los teléfonos celulares. Fue entonces cuando entraron los agentes, 2 oficiales federales, acompañados por un oficial de una compañía de seguros y un abogado, sin esposas, sin escándalo, solo postura y autoridad. Uno de ellos se acercó a Jimena y, con la educación que solo existe cuando tienes poder real, le dijo: «Buenas noches, señora, necesitamos que nos acompañes. Hay un artículo en su poder que figura como robado». Ella se rió. Trató de desvincularse. ¿Robado? No. Ese anillo pertenecía a mi suegra. Una pieza vieja. Pero luego mostraron los papeles, la evidencia, la evaluación del seguro, las imágenes de la cámara de la casa, el número de registro del diamante, todo. Con cada documento presentado, su rostro perdía color, y el salón, que solía ser todo risas y champán,
Se ha convertido en un anillo de ojos curiosos y teléfonos celulares levantados. En cuestión de minutos, los videos ya estaban en las redes sociales. Influencer es acusada de robo durante gala en Polanco. Joyas valoradas en millones se usaron sin permiso. En mi casa, en silencio, recibí la llamada. Señora, el artículo ha sido recuperado. Todo según las instrucciones. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y él solo dijo: el resto todavía falta. Ya sabes, hija mía, la verdadera justicia no se trata de humillar a nadie. Se trata de devolver a cada cosa el lugar que le corresponde. Y en ese momento, el anillo había vuelto a mí. Pero, ¿dignidad? Eso todavía estaba en el camino. Y ahí es cuando la historia comienza a tomar un giro que ni siquiera yo esperaba. Si crees que eso fue suficiente, es porque aún no has visto lo que le pasó a Rafael. Toma mi mano. Porque la caída más dolorosa estaba por venir. Ni siquiera eran las 9 de la mañana cuando escuché sonar el timbre. Era ese toque áspero e impaciente, que solo Rafael usaba. Me levanté lentamente de la silla. Me ajusté la manta sobre los hombros y abrí la puerta sin decir nada. Entró como un huracán, con los ojos saltones y la cara roja de ira. ¿Qué hiciste, mamá? Humillaste a Jimena en público. Ella estaba expuesta. Todos están hablando de eso. Cerré la puerta con calma. Caminé hacia la sala de estar sin mirarlo. Me senté en el sillón donde a Salvador le gustaba leer el periódico. Y solo entonces dije: siéntate. Rafael vaciló, pero se sentó. El silencio que quedaba entre nosotros era espeso. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Tomé la carpeta azul que ya estaba al lado. Lo abrí lentamente. Saqué el informe del seguro, los registros de inventario, la tasación hecha en Zúrich, el acta notarial firmada por Salvador y yo. Extendí los papeles sobre la mesa de café, uno por uno, y le dije: este anillo que usó su esposa es una joya familiar, valorado en más de $3 millones. Registrado, aseguró, guardado en una caja fuerte durante más de 20 años, y eliminado sin mi permiso. Miró los documentos sin tocar nada. Sus palabras salieron en un susurro. ¿Esto? ¿Es eso cierto? Fue en ese momento que escuchamos una luz llamando a la puerta. Ya sabía quién era. Claudio entró. Se quitó el sombrero respetuosamente y dijo: buenos días, doña Teodora. Rafael sostenía un sobre grueso. Se sentó al lado de mi hijo. Lo miró a los ojos y colocó el sobre la mesa. Esto es lo que encontramos. Rafael la abrió con manos temblorosas. En el interior, había fotos de Jimena entrando a tiendas de antigüedades en el barrio Roma. Secuencia tras secuencia, en una imagen, entregó una caja de terciopelo rojo. En otro, recibió un paquete de pesos. Y más adelante, la confirmación del gerente del lugar. 2 pares de aretes vendidos, un brazalete de oro antiguo, un broche en forma de pájaro, todos enumerados en el inventario dejado por Salvador. Rafael ya no podía negarlo. El color se desvaneció de su rostro como si se estuviera desvaneciendo por dentro. Se quedó allí, en silencio, mirando la evidencia que rompió la imagen que hizo de su esposa. Solo dije: siempre has creído en sus palabras. Ahora mira la evidencia. Se cubrió la cara con las manos. Y por primera vez, en muchos años, exclamó: saber, hay momentos que nos marcan como un hierro candente. A veces, todo lo que se necesita es una frase, un olor o una fotografía para recordarnos quiénes somos. O para descubrir quién es realmente el otro. Quería preguntarte algo. ¿Tienes algún recuerdo así? ¿Del tipo que se guardan en el pecho como una cicatriz? Si lo haces, compártelo en los comentarios. Será bueno saber que no soy solo yo quien lleva recuerdos que duelen, sino que también liberan. Rafael se quedó allí por un tiempo que no sé cómo medir. Luego se levantó lentamente, con los ojos aún llorosos, y me preguntó: ¿y ahora qué? ¿Mamá? ¿Qué va a pasar con ella? Lo miré como a una madre, como mujer, como alguien que amaba demasiado. Y yo respondí: ahora, tendrá que enfrentar lo que sembró. Pero lo que aún no sabía es que Jimena tenía un último truco. ¿Y qué hizo después de eso? Casi destruyó todo. Necesita escuchar lo que sucedió en la reunión de uso compartido. Porque allí, hijo mío, apareció su verdadero rostro. Y no pude ocultarlo más.
Claudio no se fue ese día. Sintió que aún había más que decir. Y lo había. Permanecimos en silencio en la habitación durante unos minutos, hasta que se aclaró la garganta. Se ajustó el sombrero en el regazo y dijo: «Doña Teodora, Rafael, hay más». Rafael levantó la vista lentamente. Ya parecía un hombre diferente. Más abatido. Más pequeño. Durante la investigación, cruzamos los nombres con registros de compras y contactos en Guadalajara. Y el nombre de su esposa aparece más a menudo de lo que debería. Seguí mirándolo. No es sorprendente, pero con ese amargo sentimiento de confirmación. Claudio abrió otro portafolio. En el interior, nombres, fechas, lugares. Jimena tiene contacto directo con los tasadores de arte. 2 de ellos ya han sido investigados por intermediar en ventas ilegales de colecciones históricas. También intercambió mensajes con una casa de empeño en la zona rosa. Y con un coleccionista de Guadalajara. Un hombre que está siendo monitoreado por tráfico internacional de antigüedades. Rafael se puso de pie. Caminó por la habitación como si buscara aire. No. Ella no haría eso. Ella no. Claudio continuó. Usted, doña Teodora, no era solo una suegra incómoda. Era un objetivo. Un punto de entrada. Usaba cenas, eventos, almuerzos dominicales para estudiar la casa. Sepa dónde estaban los objetos. ¿Con quién estaba hablando la señora? ¿Qué tipo de artículos había guardado? Sentí que el suelo retrocedía bajo mis pies. No fue solo desprecio. Era la caza. Rafael volvió a sentarse. Desorientado. ¿Ella usó todo? Claudio respondió. Ella pasó información sobre familias con herencias, dibujó mapas, enumeró piezas valiosas. El anillo fue solo el comienzo. Creemos que tenía la intención de vender otras joyas que todavía están aquí. Cerré los ojos. Recordé el día en que la vi por primera vez. Los ojos muy abiertos, el tono demasiado dulce. Y como siempre elogiaba la casa. Preguntaba por las pinturas. Preguntaba por mi caja fuerte como alguien que inicia una conversación por nada. Pero no fue en vano. Fue un cálculo. Era veneno con perfume caro. Rafael. Allí. Parecía un niño perdido. No dije nada. Porque a veces, el silencio, pesa más que las palabras. Saber. Hay traiciones que desgarran el corazón. Pero hay otros que desgarran la memoria. Porque entonces, empiezas a dudar incluso de lo que has experimentado. Y esto, hija mía, es un dolor que solo entienden los que han sufrido. Mientras tanto, Claudio me entregó los últimos informes. Había utilizado eventos de caridad como red de pesca. Se hizo amigo de otras viudas. Algunos ya han informado de la desaparición de objetos. Partes que se evaporaron de las casas sin signos de robo. Y estaba conectada con todo. Permanecí sereno por fuera. Pero por dentro, me dolió imaginar que esa mujer que cruzó mi cocina con tacones altos y olor a lavanda. Me veía a mí mismo como una presa. Pero ya no. Ahora lo sabía. Ahora. Era ella quien estaba en manos de la anciana que fingía dormir demasiado tiempo. Y lo peor es que, incluso después de todo, Rafael todavía tenía la cara entre las manos, diciendo: no lo vi. Mamá, no vi nada. No fue su culpa. Lo sabía. El amor también ciega. Pero en ese momento, una nueva pregunta creció dentro de mí, como una llama. ¿Cuántas otras casas había cruzado antes que la mía? Y más. ¿Cuántos seguían amenazados sin saberlo? La respuesta estaba en las cartas que Claudio me entregaría al día siguiente. Porque el nombre de Jimena iba a aparecer en más lugares de los que podíamos imaginar. Y la parte más oscura de la historia estaba por llegar. Fuimos en un coche negro, con las ventanillas cerradas. Sin prisa, Claudio condujo al frente y, a mi lado, Frank revisó los documentos por última vez. Sostuve mi bolso en mi regazo como alguien que lleva un secreto. El viaje al hotel parecía más largo de lo que realmente era. Tal vez porque mi corazón marchaba al ritmo de la dignidad. La que me llevó y que ahora venía a recuperar, sin tener que levantar la voz, en la entrada del hotel. El caos ya había comenzado. Cámaras, fotógrafos, reporteros tratando de llegar a cualquier pedazo de verdad, en medio de la vergüenza de otras personas. Vi a Jimena de lejos, sentada en una silla tapizada de color beige, en un rincón de la recepción transformada en decorado. Su cabello estaba suelto, despeinado, el maquillaje manchado. La ropa se arrugó.
como si la vanidad hubiera huido por la puerta trasera. Parecía a los lados como un animal acorralado. Cuando me vio, se detuvo. Le temblaban las manos. Y yo, incluso con las piernas débiles, caminé hacia ella. Cada paso era pesado pero firme. Me acerqué hasta que solo nosotros dos pudimos escuchar. Trató de hablar antes. Fue un malentendido. Suegra. Por favor. Me quedé mirándola. Sin ira, sin prisa, solo la verdad en los ojos. Y luego dijo: no robas lo que el tiempo ha construido con amor. Ella bajó la cara. Esa frase no fue un grito. Era una oración. Frank entregó a los oficiales la carpeta con el expediente completo. Las pruebas. Los videos. Las fotos. Los nombres. Las fechas. Todo. Revisaron seriamente. Firmaron los documentos y, en ese momento, Jimena fue arrestada formalmente por robo agravado y fraude. Las cámaras capturaron todo. Pero no fue un espectáculo. Era justicia. ¿Y yo? Parado allí, no sentí placer. Sintió el final. Fin de una era, en la que yo era la sombra. Pero la historia aún no había terminado. Porque lo que dijo Jimena en la comisaría cambió todo de nuevo. Y esta vez, el nombre que involucró no era de ella, era de mi hijo, Rafael. En la comisaría, el aire era seco y pesado, como si las paredes llevaran el peso de las historias que se contaban en su interior. Me senté en silencio en la silla de madera que me ofrecieron. El ambiente era simple, funcional y, sin embargo, parecía más limpio que todas las cenas en las que Jimena mostró su pose de princesa. Estaba allí, a 2 metros de mí, con los ojos rojos y la cara hinchada, pero aún así trató de mantener su postura. Esta mujer está confundida, está inventando cosas. Este anillo ni siquiera valía todo eso. Era solo un recuerdo. Ya ni siquiera sabe lo que es real, dijo, gesticulando, como si la mentira misma se hubiera derrumbado en sus manos. El investigador no respondió de inmediato, simplemente empujó la carpeta de documentos sobre la mesa y habló con la calma que solo la verdad permite. Mensajes, videos, recibos, transacciones, audios, todo aquí, incluyendo el informe de la pieza, reconocido por 3 evaluadores diferentes, y las imágenes del día en que te quitaste el anillo sin autorización. Jimena se puso pálida. Rafael, a su lado, parecía una sombra de lo que alguna vez fue, con la cabeza gacha, los ojos perdidos, el aliento entrecortado. Cuando vio que todo se hacía realidad, de repente, se puso de pie, se acercó a mí con los ojos húmedos y dijo: mamá, por favor, retirar la queja. Resolvemos esto en casa. Sin exposición, sin vergüenza, encontramos una manera. Como familia. Respiré hondo. Lo miré directamente a los ojos. Y allí vi al niño que un día me prometió cuidarme hasta el final de mi vida. Pero también vi al hombre que cerró los ojos mientras su esposa me empujaba al olvido. Hable con calma, como si supiera el peso de lo que está diciendo. Durante años, Rafael, esperé a que mi familia resolviera las cosas. Esperé en silencio. Aguanté en silencio. Fui humillado en mi propia casa. ¿Y tú? No lo hizo. O fingió no ver. Ahora es el sistema de justicia el que lo resolverá. Cerró los ojos, como si lo abofetearan sin hacer ruido. La frase dolió, y la vi. Pero era necesario. Jimena se levantó de su silla en un impulso y gritó: «Vas a destruir a tu propio hijo. Vas a acabar con su vida solo para vengarte de mí». ¡Ay! Yo también me levanté. Lentamente. Caminé hacia la puerta sin responder. Y cuando llegué al pomo de la puerta, volví la cara por encima del hombro y dije: «No. Voy a salvarlo. Ya sabes, hay cosas que vivimos y guardamos. Pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video, y regístrate. Y hagamos que esta historia llegue a aquellos que necesitan escuchar que aún hay tiempo para levantarse». Salí de la habitación con pasos lentos pero seguros. Afuera, el cielo de la tarde me recibió con un viento que me hizo cerrar los ojos por un momento. Todavía no era el final, porque antes de que se hiciera justicia por completo, algo aún necesitaba ser revelado. Y esta revelación vendría de donde menos se esperaba. Comprenderás cuando te cuente lo que descubrí en la caja fuerte secreta de Salvador. Porque ahí fue la última clave.
Nunca imaginé que mi nombre terminaría en los periódicos, mucho menos como titular, pero ahí estaba. Viuda anciana denuncia a nuera por robo de joyas valoradas en $3 millones. Vi mi rostro estampado en portales de noticias, en revistas de fin de semana, incluso en programas de televisión. Al principio, lo confieso, me sorprendió, pero luego entendí. Eso no se trataba de mí, se trataba de lo que yo representaba. Recibí llamadas que no había respondido en años. La gente que me veía en la calle me llamaba valiente. Un ejemplo. Pero lo que no sabían es solo que el coraje que vieron solo nació porque un día lloré en silencio. La historia explotó. Las autoridades comenzaron a investigar más a fondo los contactos de Jimena. Fue entonces cuando descubrieron lo que yo mismo no había imaginado. Ella era una pieza central en una red de contrabando de arte y joyería entre Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Tenían nombres, rutas, compradores internacionales, todo allí, organizado con la frialdad de alguien que lo ha hecho muchas veces. El anillo fue solo la punta del iceberg. Y, debido a mi denuncia, otras familias comenzaron a recuperar sus pertenencias. Una señora de Morelia encontró una reliquia de plata de su bisabuela. Un coleccionista de Puebla ha recuperado 3 esculturas que creía perdidas para siempre. La prensa comenzó a llamarme la abuela de la justicia. Pero no fue justicia para los demás. Lo fue para mí. Un día, recibí una llamada de una productora de televisión. Querían que participara en un programa matutino muy famoso. Al principio pensé que era extraño. Pero Frank, mi abogado, me animó. Y allí fui, con mi mejor blusa blanca y los aretes que Salvador me regaló en nuestros 30 años de matrimonio. El presentador me recibió con un abrazo y los ojos llorosos. Teodora, no sabes cuántas mujeres están viendo en tu historia la fuerza que pensaban que habían perdido. Nos sentamos en el sofá y se encendieron las luces. Me preguntó sobre mi vida, mi hogar, mi esposo, y cuando llegó la pregunta sobre Jimena, solo dije, no elegimos cómo nos tratará el otro, pero él elige lo que va a hacer con el dolor que deja. Hablé sobre el respeto, sobre el valor de la memoria, sobre cuánto se trata a veces a una persona mayor como un mueble viejo, que nadie tira, pero que ya no ve. Y fue entonces cuando dije una frase que salió del fondo de mi pecho. No es venganza cuando eliges defenderte con la verdad, es dignidad. Y si todavía estás aquí conmigo, escuchándome hasta ahora, es porque sientes que esta historia también es tuya, de alguna manera. Y te digo, quédate un poco más, porque lo que viene ahora es lo que más guardé en mi pecho, porque días después, cuando abrí la caja fuerte que Salvador dejó escondida en el viejo sótano, encontré algo que nadie sabía, un último sobre, un testamento escrito a mano, y en él, era lo que lo cambiaría todo, incluso el nombre de quien heredaría esta casa. ¿Quieres saber qué se escribió? Así que sígueme, porque estaba allí, que mi historia se volvió diferente. El juicio fue rápido. La evidencia era tanta, que ni siquiera los abogados más caros pudieron revertirla. Jimena fue condenada a 12 años de prisión, sin derecho a apelación en libertad. Cuando el juez leyó la sentencia, se derrumbó, gritó, lloró, se aferró al banco, suplicando clemencia, pero nadie la escuchó. La mujer que una vez habló con desprecio de mi fe ahora le pidió a Dios un milagro. ¿Y qué es más triste? Ni siquiera Rafael tuvo el coraje de quedarse hasta el final. Se fue antes de que terminara la audiencia, con el rostro cubierto y los ojos perdidos. Cuando llegó a mi casa días después, parecía un hombre que había envejecido 20 años en una semana. Mamá, vendí el apartamento. Tuve que pagarle abogados. Prometieron reducir la sentencia. Pero... no terminó la oración. Me senté a su lado. No dijo nada. A veces el silencio es el único consuelo posible. Lloró y me fui, porque el perdón no nace el mismo día que el dolor. Mientras tanto, el mundo alrededor de Jimena se estaba desmoronando. Las amigas de Polanco, las que antes habían aplaudido sus vestidos, comenzaron a fingir que no la conocían. Las marcas que la contrataron para eventos y desfiles de moda cancelaron todos los acuerdos. Los periódicos ahora lo llamaban la ladrona de las joyas de su suegra. El apodo se quedó, y le dolía más que cualquier celda fría. Con cada noticia, no sentía placer, sino una especie de amargo alivio. Era como si el universo finalmente estuviera equilibrando los libros. Yo
que había pasado tanto tiempo siendo humillado en silencio. Ahora veía que el silencio trabajaba a mi favor. Rafael comenzó a venir todos los domingos. Ayudó a regar las plantas. Arregló las bisagras. Tomó café conmigo en la terraza. Al principio, fue incómodo. Dos personas tratando de arreglar algo demasiado roto. Pero poco a poco, el aire se volvió más ligero. Vi que su culpa era pesada. Pero también vi arrepentimiento. Debería haberlo visto. Mamá, dijo, casi en oración. Y yo respondí, hijo, cuando el amor ciega, es porque era verdad. Simplemente no dejes que te ciegue de nuevo. Decidí donar parte de la colección Salvador. Fui al Museo de Arte Popular de México con el corazón apesadumbrado pero firme. Las joyas. Las miniaturas. Incluso el broche que tanto me gustaba. El curador me recibió con respeto. Y allí, entre las frías paredes blancas, dejé un pedazo de mi pasado. Solo pedí una cosa, que se escribiera la placa, en memoria de aquellos que amaron en silencio, y fueron justos hasta el final. Regresé a casa con las manos vacías, pero mi corazón estaba lleno. A veces, perder es la forma más hermosa de ganar. Los días pasaron lentamente, y la vida reanudó su ritmo. El jardín volvió a florecer. El canto de los pájaros regresó. Incluso la casa parecía respirar conmigo. Y pensé que finalmente todo había terminado. Pero el destino. El destino todavía tenía una última sorpresa reservada. Porque una mañana, cuando abrí la caja fuerte escondida en el sótano para guardar un documento, encontré algo que nunca antes había visto. Un sobre sellado, con el nombre Teodora escrito a mano. Era de Salvador. Y lo que había dentro cambiaría el final de esta historia de una manera que ni siquiera yo esperaba. ¿Estás lista para saber lo que me dejó mi esposo? Así que no lo sueltes, porque ahora viene la verdad que guardó hasta después de la muerte. Me tomó unos minutos abrir ese sobre. El papel estaba amarillento por el tiempo. El sello de cera, aún intacto, y la letra de Salvador. Esa letra firme e inclinada, que reconocería incluso con los ojos cerrados. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde le gustaba tomar café leyendo el periódico, y respiré hondo antes de romper el sello. Dentro solo había una hoja de papel doblada en tres, escrita con calma, como si supiera que algún día necesitaría esas palabras. Teo, si estás leyendo esto, es porque el tiempo ha cumplido su papel. Siempre temí que el amor que les dimos a nuestros hijos pudiera ser olvidado, pero confiaba en que su amor por ella misma no se desvanecería. Si un día te faltan el respeto, no reacciones con enojo. Usa lo que aprendiste de mí. La fuerza del silencio. La elegancia de la verdad. Y recuerde, la justicia no es venganza. Es equilibrio. Confío en ti. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlo. No eran de tristeza. Eran de buena nostalgia. La que ya no duele. Simplemente se calienta. Guardé la carta en el mismo sobre, y miré por la ventana el jardín que tanto amaba. Los bugambillas volvieron a florecer, coloreando la pared con tonos de rosa y lila. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa respiraba de nuevo. Rafael comenzó a visitarme todos los domingos. A veces venía con su nieto, otras veces venía solo, trayendo flores y café recién hecho. Nos sentamos en la terraza y hablamos sobre el pasado. Sin culpa, siempre decía, mamá, tenías razón. No vi lo que estaba justo frente a mí, y sonreí, sin tener que decir nada. El perdón no necesita palabras. Se reconoce a sí mismo en los ojos. La soledad todavía vive aquí, pero ahora es una compañera pacífica. Aprendí que hay paz en estar solo cuando hacemos las paces con nuestra propia historia. A veces camino por las habitaciones, y toco las paredes, recordando que cada una de ellas escuchó mis silencios. ¿Cuántas veces he llorado en este suelo? ¿Cuántas veces he rezado para pedir fuerza? ¿Cuántas veces he querido rendirme? Y al final, sobreviví a todo. No porque gritara más fuerte, sino porque no dejé que el tiempo me silenciara. El otro día, fui a visitar el museo. Quería ver exhibidas las piezas de Salvador. Entré lentamente, casi como si invadiera el propio pasado. Estaban los aretes, el jaguar en miniatura y el anillo, protegidos por un vidrio grueso, que brillaba a la luz blanca. La placa decía, en memoria de aquellos que amaron en silencio, y fueron justos hasta el final.
Lo leí en voz baja y sentí como si Salvador me hubiera dado la mano una vez más. Regresé a casa ligero. Con el alma limpia, preparé un poco de té. Me senté en el porche y vi el atardecer tumbado en los tejados de Coyoacán. Pensé en todo lo que experimenté, y en lo hermosa que sigue siendo la vida. Incluso cruel a veces. Perdemos. Rompemos. Estamos decepcionados. Pero el tiempo... ¡Ah! El tiempo restaura el equilibrio. Y es curioso. Cuanto más viejo me hago, más entiendo que la justicia divina es lenta, pero segura. Llega cuando hemos aprendido a no pedir nada más. Me quedé allí, en silencio, escuchando el viento, y de repente, olí café proveniente de la cocina. El mismo aroma que cuando Salvador estaba vivo. Sonreí para mis adentros, porque sé que hay cosas que nunca desaparecen. Simplemente, cambian de forma. Pero el destino aún tenía una última visita reservada. Uno que no esperaba, y que llegó sin previo aviso, llamando a mi puerta una tarde cualquiera. ¿Y lo que pasó después? Hijo mío, este es el tipo de cosas que nuestros corazones nunca olvidan. ¿Quieres saber quién estaba al otro lado de la puerta? Así que quédate conmigo, porque el último capítulo de esta historia es el más hermoso de todos. Esa tarde, cuando sonó el timbre, estaba cuidando las plantas del jardín, como de costumbre. El sol ya descendía sobre los tejados de Coyoacán, y el aire traía el olor a tierra mojada. Abrí la puerta lentamente, sin prisa, y allí estaba Rafael, con su nieto a su lado, un niño con ojos curiosos, como los de su abuelo. Me entregó una pequeña y sencilla caja de madera y dijo: «El joyero la restauró. Mamá». Pensé que debería quedármelo. Lo abrí con cuidado. Y allí, bajo el forro de terciopelo azul, el anillo volvió a brillar, limpio, silencioso, como si nada hubiera pasado. Sonreír, no porque el objeto hubiera regresado, sino porque el respeto también había regresado con él. Cerré la caja, la guardé en el estante y dije: «Algunas cosas no pertenecen a tus manos, hijo, pertenecen a la historia». Rafael asintió, y, por primera vez en muchos años, su abrazo no tuvo la culpa. Fue amor. Hoy, la casa vuelve a ser su hogar. El jardín florece, las ventanas siempre están abiertas, y el sonido de los pájaros ha reemplazado ese silencio que una vez me agobió. Camino con ligereza por los pasillos, y siento que cada pared tiene una voz, cada sombra tiene memoria. Jimena sigue en prisión, y no lo digo con gusto, sino con paz. Su justicia está en manos del tiempo. Y el tiempo, como he aprendido, nunca es tarde. Rafael reconstruyó su propia vida. Se convirtió en voluntario de la fundación que creamos juntos. Una casa que lleva el nombre de Salvador, dedicada a ancianos víctimas de abuso y abandono. A veces, visito el lugar y veo damas y caballeros hablando, sonriendo, comenzando de nuevo. Y pienso, tal vez el verdadero milagro de la vida es precisamente este: comenzar de nuevo cuando todos pensaban que habíamos terminado. Durante años, me hicieron creer que era una anciana inútil, pero el tiempo ha demostrado quién realmente no tenía valor. No necesitaba levantar la voz, solo necesitaba decir la verdad. Hoy entiendo que no hay edad para levantarse con dignidad, que la justicia no es castigo, es equilibrio, y esa fuerza no vive en el grito, vive en el silencio de quienes actúan con el corazón limpio. Ya sabes, si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien o te hizo mirar tu propia vida con más coraje, quiero agradecerte por quedarte conmigo hasta ahora. Tu tiempo es precioso, y el hecho de que me hayas escuchado ya es un regalo. Deja tu like, que para mí es como un abrazo que calienta el corazón y da fuerzas para seguir contando. Suscríbete aquí al canal. Es como una invitación a volver a este café, a este rinconcito, donde compartimos recuerdos y sanamos heridas juntos. Dime en los comentarios dónde estás mirando. Me encanta imaginar desde qué parte del mundo se escuchan estas historias. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café, porque todavía hay tantas historias como la mía, de mujeres que amaron, fueron olvidadas y luego volvieron a encontrar su propio valor. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.